Hoy vamos a explicar cómo hacer un gráfico dinámico con el número de casos de coronavirus, de tal manera que aquí tenemos reflejado España, Italia y Francia, y que el umbral de partida sea un caso o que el umbral de partida sea 150 y se corrige el gráfico, y en vez de casos podemos elegir el número de muertos y aparezca el gráfico de número de muertos, y podemos incluso cambiar de país y poner Brasil, Colombia o los países que queramos. Vale, lo primero que hacemos es descargarnos un archivo CSV para una vez que tengamos montado el Excel solo tengamos que dar a actualizar cada vez que carguen datos. Para eso nos venimos a Google y nosotros le decimos datos coronavirus CSV. Y la página en la que mejor hemos visto los datos es esta de Europa, en la que podemos descargar los archivos en el formato que queramos. En nuestro caso CSV. Si le damos aquí a descargar, guardar como, bueno, nosotros ya lo tenemos. Si queréis insertar, le damos a nuevo libro. Y aquí venimos a datos y vamos a hacer una vinculación. Nosotros los tenemos aquí guardados y se va a crear una vinculación con esa tabla. Si queréis la transformamos para solo juntar los datos que queramos. Aquí vienen los datos de los días y aquí luego día, mes, año. Bueno, estas tres columnas en principio son repetidas, nos sobra el número de casos, número de muertos, el país, código del país, esto fuera, población si queréis la dejamos, continente si queréis lo dejamos, casos acumulados en 14 días fuera y le damos a cerrar y cargar. Entonces aquí tenemos los datos. Y cada vez que actualicemos esta tabla, tendremos los datos hoy el día 13, mañana tendremos los del 14, el 15, cada vez que le actualicemos se actualizaría la información. Esto si lo tenéis por... Nosotros aquí tenemos todos los países y vosotros si los tenéis por otro tipo de regiones, pues como lo tengáis. Entonces si queremos totales, pues tan sencillo como esto. Sumar si conjunto, rango de la suma, el número de casos, rango de criterios, voy a elegir el país, selecciono y elijo el país, lo bloqueo y bloqueo. Vale, si arrastro a la derecha, como he dejado bloqueado, he dejado libre el número de casos, pues se carga el número de muertos. Y esto, si en vez de Afganistán quiero España, pues tenemos los datos de España. Bien, esos son totales, pero nosotros queremos acumulados a una fecha. Entonces la fecha que tenemos es la de hoy. Entonces Afganistán ya ha ofrecido los datos del día 13, pero probablemente Brasil no los haya ofrecido. Entonces para dar datos homogenizados, ponemos hoy -1 y aquí le restamos un día. Y entonces, bueno, con esta fórmula hoy será, hoy -1 es 12, pero dentro de una semana eso será el 19 o lo que necesitemos. Entonces arrastramos tantos días como queramos, por ejemplo 300 días, los que sean. Vale. Y ahora lo que queremos aquí son tres países. Vamos a poner por ejemplo Brasil, Italia y España. Y queremos hacerlo con la misma fórmula, sumar si conjunto. Sumar si conjunto, el rango de la suma es el número de casos, lo selecciono, lo bloqueo porque vamos a arrastrar, el rango de criterios, el del país, lo vuelvo a bloquear, ahora selecciono el país y bloqueo solo hasta la fila. Como veis he seleccionado la fila y ahora la fecha, selecciono el rango de fecha, lo bloqueo y ahora si solo seleccionara el día tendría los datos del día 12, del día 11, del día 10, pero eso lo que quiero es los datos acumulados. Entonces para dar los datos acumulados selecciono comillas, menor y trae comillas, ampersand y la fecha. Y esto voy a bloquear la columna porque voy a arrastrar y ya tengo los datos acumulados hasta el día 12. Entonces, como veis, aquí tengo todos los datos de los casos en acumulados. ¿De acuerdo? Si queréis esto nos lo llevamos a otra hoja, nos lo llevamos aquí. Ahora lo que queremos es hacer esto en número de casos y número de muertos, ¿vale? Y que vaya cambiando. Entonces utilizamos aquí casos, muertos y aquí un desplegable. Entonces nos vamos a datos, validación de datos y le decimos que lista desde este origen. Entonces ya con esto lo tendríamos. Casos y muertos. Entonces lo que queremos hacer es una variable que cuando ponga aquí caso se cargue en caso y cuando se ponga muerto se ponga muerto. Bueno, lo primero esto, si no queremos que nos aparezca, que es auxiliar, aquí podemos seleccionarlo en blanco. El problema es que si después el relleno fuera amarillo, bueno, pues aparecería. Entonces, la mejor fórmula es botón derecho, formato de celdas o directamente nosotros damos control 1 como atajo de teclado y aquí en personalizada le damos 3 veces a comillas y como veis ya ha desaparecido y aquí desaparece y no nos molesta. Sigue estando ahí porque nosotros seguimos viendo, pero no se muestra. Bien, entonces, el sumar si conjunto, el rango de la suma es la columna B, que como vemos aquí es el número de casos y queremos que cuando no ponga casos que nos dé muertos que es la columna C. Entonces seleccionamos entero esta fórmula porque la vamos a copiar y le decimos si esto lo bloqueo es igual a casos, entre comillas, entonces dame esta fórmula y si no, dame esta fórmula y en vez de aquí en la columna B
quiero la columna C y la cambio, ¿de acuerdo? Entonces con esto lo tendríamos. Ya con esto tenemos número de casos, número de muertos. Si yo arrastro esto en principio no cambia nada. Si ahora yo pongo muertos, aparecen todos los muertos. Con esto podríamos ver el gráfico. Le damos a insertar, le damos a un gráfico y tendremos el gráfico. El problema de este gráfico es que parten todos desde el primer día que tenemos datos, que claro, aquí solo iba a cargar datos China, pero el resto de países no, y queremos datos desde que todos los países partan desde el origen, ¿de acuerdo? Entonces, con lo que suelen poner aquí, que vamos a ponerlo si queréis también dinámico, más número de ampersand, muertos, y tener un rango de muertos o rango de casos y que eso corte. Para eso necesitamos hacer unas columnas auxiliares que cuenten eso. Entonces le vamos a dar aquí insertar y nos venimos aquí y le decimos que un condicional, si esto mayor o igual que el número, que el rango que le hemos puesto, límite 150, lo bloqueo, F4, 1, si no 0. Con esto tendré los días que se cumplen con juego de ceros y 1. Pero como eso, lo que no quiero es que me dé 1, sino que me dé el número de días que se ha cumplido, le di un máximo de justo lo que haya por debajo. Entonces selecciono esto y bloqueo la de abajo, ¿de acuerdo? Entonces cuando yo vaya arrastrando, voy a bloquear, pero voy a bloquear solo la fila. Cuando yo arrastre, se irá cumpliendo. Si yo vengo para acá, lo mismo. Entonces, ahora yo subo toda esta información hasta el primero y entonces estos son el número de días que se cumplen en estos casos. Vale, ahora aquí hacemos lo mismo. Entonces lo que vamos a decir es, dame el día 1 cuántos casos había o el número de muertos, dame el día 2 el número de muertos, veme dando eso. Entonces si queréis, para tener los datos aquí, hacemos esto y ahora vamos a vincular estas con estas para tener toda la información parametrizada en el mismo sitio. Y esto aquí y lo vamos a combinar. Vale, entonces aquí con un buscar v, el valor buscado que queremos es el día 1, voy a bloquear la columna, matriz de la tabla, quiero esta matriz de 5 y le digo que 5 y coincidencia exacta. Vale, como he dejado libre la tabla, cuando yo la desplace hacia la derecha, cogerá Brasil y los datos Brasil, el segundo país, y otra vez Italia y los datos de Italia, ¿de acuerdo? Entonces, con esto en principio lo tenemos, ¿de acuerdo? Y valdría. Entonces, si yo me voy hasta el final, bueno, tenemos toda la información, vale, y donde no tiene datos, dará un error. Esto es lo que vamos a tener que corregir ahora. Si yo selecciono la tabla entera, control asterisco, nos vamos a insertar, le decimos el gráfico y como veis está dando muchos datos en blanco y él los corta a 0. Entonces lo que queremos es que el gráfico apure hasta donde tengamos datos del país que más datos tenga, en este caso Italia. Vale, ¿cómo hacemos esto? Bueno, primero vamos a darle, si queréis, un formato al área del gráfico. Le vamos a decir un relleno degradado. Ese amarillo, por ejemplo, me gusta. Y el título del gráfico lo mismo. Le decimos aquí igual y número de muertos. Vale, entonces aquí sí voy cambiando muertos y casos. Vale, esto, como es un error, él lo para. Entonces, si fuéramos a 0, ¿qué pasaría? Entonces, eso es lo que queremos ver ahora. Entonces, aquí en un condicional, si yo le digo si error y que me digas comillas, comillas o 0, a ver qué pasa. Y como veis, si hago yo esto, me hace tablas a 0, porque no son ceros, son fórmulas para él. Si yo borrara esos datos, sí valdría. Entonces tengo que hacer unas funciones auxiliares que se hacen con desref, que os dejaré por aquí un vídeo explicándolo más detalladamente, pero básicamente es hacer rangos dinámicos. Entonces os explico rápidamente el concepto. Desref, la referencia de la que voy a partir es el país 1, que es España, la bloqueo, la fila de la que voy a partir es una abajo, le doy 1, las columnas no las voy a mover porque me quiero mover en esa misma columna, punto y coma, y ahora lo que quiero es que me cuente cuántos datos hay mayor que 0. Entonces en nuestro caso voy a contar la columna A, que es donde se cumple el rango mayor, en este caso me dará hasta la fila 150. Entonces le voy a decir contar puntos y rango lo bloqueo y le voy a decir que sea mayor de 0.
¿vale? Cierro el contar y cierro el desref. Con esa fórmula me permite crear un rango dinámico. Entonces, si yo me voy aquí a fórmulas, en administrador de nombres, le voy a decir, ya tengo un nombre definido que es el de la tabla, le voy a definir un nombre que es el país, el primer país que tenemos, que es país 1, y esta es la función, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo que le voy a cambiar es, tengo definido un nombre que es país 1, le voy a cerrar, ¿vale? Y está definido y es un rango dinámico. Entonces, si yo me voy aquí a seleccionar datos, donde pone España, que como veis baja recto, si yo le doy a modificar, en vez de ese rango hasta 312, le digo, oye, quiero que eso sea dinámico, dejo el hoja 1 y le digo país 1, mirad lo que pasa. ¡Pum! Se corta ahí. Vale, si eso lo hago con los otros dos países, el ancho se va a ajustar. ¿Vale? Vais a ver. Bien, nos vamos otra vez a administrador de nombres, le voy a decir un nuevo nombre, país 2, y le digo lo mismo. Vale, esta es la misma fórmula que habíamos utilizado antes, entonces ya no quiero partir de la J, quiero partir de la K, entonces yo aquí le doy a K, y en vez de contar la A, quiero contar la B, que es el del país 2. Entonces, cuento la B, y con esto tengo el país 2. Con lo mismo hago el país 3, ¿de acuerdo? País 3, la de Iglesia. País 3, añado la fórmula, en vez de la K ahora quiero la L, entonces aquí quiero la L, y en vez de la columna A quiero la columna C. A aceptar. Y ya lo tenemos. Ahora nos vamos aquí a seleccionar datos, y en Brasil le quiero decir que esto es el país 2, y en Italia le voy a decir que esto es el país 3. Y como veis, el gráfico se ha ajustado hasta el número de datos del que más datos tenga. Si esto pasa, estamos en 157, y si yo cambio a caso se va a 169, le doy un caso, pues se va a 190, y se va ajustando el gráfico al número de casos que tengamos. Y si pongo 5.000, y si en vez de 5.000 lo quiero muertos, por ejemplo, pues se ve el gráfico así. Bueno, pues esto es todo. Si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta, si queréis os suscribís, y sobre todo si tenéis cualquier tipo de comentario o duda o queréis que hagamos algún vídeo, nos lo ponéis en los comentarios.